Vamos a comenzar el webinar. Os dejo con Carlos González, que es especialista en virtualización industrial en Nunsys. Buenos días, Carlos. Hola, Sergio. Hola, buenos días a todos. ¿Estáis viendo mi pantalla, Sergio? ¿Me podéis, Sí, sí, conf- ¿Me sí, podéis confirmar que se ve y se me oye todo bien? se te oye perfecto, se te ve perfecto y compartiendo la pantalla. Vale, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a este webinar que, como decía Sergio, hemos tenido una pequeña dificultad técnica. Luego esperamos que se pueda unir Marcos Artero, el director del área de ingeniería de Nunsys, director técnico de una de las áreas de ingeniería de Nunsys. Y bueno, os vamos a hablar de cómo prolongar la vida útil del sistema de control distribuido o DCS. Todos sabemos que las plantas industriales, bueno, pues tienen un coste elevado y se construyen como un proyecto de inversión que tiene que durar muchos años, ¿no? Entonces, para ello, pues, aplicamos mantenimiento en las líneas de producción para que duren todo este tiempo. A ver, ay, no me está dejando ahora que no me dejaba pasar de diapositiva. Claro, en una línea de fabricación pues tenemos equipos mecánicos, eléctricos, neumáticos y el sistema de control distribuido, el DCS, pero que realmente no es un sistema de control distribuido. Son múltiples sistemas porque no suelen estar enlazados. Habitualmente no están todos enlazados. Hay pocas empresas que tengan un único sistema de control distribuido. ¿Y qué es ese sistema de control distribuido? ¿Qué tenemos dentro? Pues tenemos autómatas o PLCs, tenemos distintos buses de comunicaciones, no solamente el TCP/IP, que es el que trabajamos cómodos los informáticos, sino pues tenemos Modbus, Profinet, Data Highway, infinidad de buses, casi tantos como fabricantes o más incluso. Tenemos puestos de operación, tenemos puestos de adquisición de datos, tenemos servidores OPC que centralizan las bases de datos. Esto es una arquitectura típica. ¿Y qué queremos hacer nosotros y para qué hacemos este webinar? Pues está claro que también requieren un mantenimiento, los sistemas de control distribuido. También se quedan obsoletos, pero es que en estos momentos no solamente queremos que sigan funcionando como siempre, lo que queremos además es que dotarlos o realmente que ellos nos doten a nosotros de nuevas funcionalidades que vamos a necesitar en esta era de la industria conectada. Pues es muy habitual el tener o implantar sistemas MES o sistemas de previsión y planificación, igual que tener algún cuadro de mandos operacional. Por supuesto, estamos empezando a implantar sistemas de mantenimiento predictivo e incluso el gemelo digital, que es a lo que vamos a atender en todas las empresas. Eso significa pedirle mucha más información a nuestro sistema de control de la que está gestionando en este momento. En este momento la información es exclusivamente para temas operativos, para que funcione la fábrica, que funcionen las máquinas. Pues ahora queremos hacer más cosas sacándolos de ese sistema de control que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, todo esto nos exige, además, nuevas comunicaciones y una vez los conectamos, pues no podemos perder de vista el que tenemos que hacerlo de forma segura, que no podemos, como se diseñaban originalmente. Ahora van a tener más entradas, más puntos de acceso y, por lo tanto, más posibilidades más riesgos. Vamos a hablar hoy de los componentes que se quedan obsoletos en el sistema de control y cómo podremos actualizarlos, cómo podremos solucionar ese problema, ¿no? Es muy habitual para nosotros encontrarnos en las plantas con equipos que tienen ordenadores donde se ejecutan los sistemas de adquisición de datos o donde están las pantallas de operación que tengan sistemas operativos muy antiguos, pero porque realmente son ordenadores muy antiguos, como veis ahí en las dos primeras imágenes. Pues si os digo que nos encontramos muchos ordenadores Pentium, pero es que nos hemos encontrado hasta 386 a día de hoy, no me lo estoy inventando. Y Windows NT, Windows XP y hasta MS2 nos encontramos todavía. O sea, son sistemas que llevan, muchos de ellos llevan 20 años ya obsoletos, no estamos hablando de algo
no estamos hablando de algo reciente. Y lo mismo pasa con los autómatas. Aquí tenéis otras dos imágenes que seguro que muchos los habéis tenido en vuestra planta y espero que ya no estén operativos. Pero bueno, aún hay mucho parque funcionando. ¿Veis lo que os decía MS2? Esto es, todavía lo encontramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Pues vamos a abordar tres grandes grupos que luego se subdividen, pero tres grandes grupos o tres grandes maneras de cómo modernizar. La primera, que es lo que he llamado una actualización tanto de las versiones del software que tienen instalados los ordenadores como del hardware. Por hardware me refiero tanto a ordenadores donde están los SCADA y HMIs, como los propios autómatas. Y esto es una actualización con las siguientes versiones del fabricante original. Pues si teníamos un S5, pasaremos a un S7, y si teníamos la versión no sé, 6 de WinCC, pues pasaremos a la última que haya en este momento. Esto os lo contará mejor Marcos Artero. Nunsis, además, Euroletra, bueno, Euroletra es la ingeniería de control de automatización de Nunsis. En Nunsis Euroletra también tenemos otra posibilidad, y es sustituir este software y este hardware. También, por supuesto, los autómatas siempre son de los fabricantes, de Siemens, Omron, Hitachi, Allen Bradley. Trabajamos prácticamente con todos. Pero también tenemos software propio. También Euroletra diseñó hace tiempo y evoluciona y mantiene un SCADA, y hay muchas veces que tiene otras funcionalidades diferentes de las que pueda tener un SCADA convencional, y es muy apropiado para ciertos proyectos. Incluso para proyectos en los que nos encontramos una ingeniería que ha desaparecido y que ya no hay manera de actualizar esas licencias. Entonces ahí tenemos la opción de sustitución. Sustituimos el SCADA original de la ingeniería o del fabricante por uno nuestro, que va a tener las mismas funcionalidades y las que le queramos añadir. Ese es el segundo punto, que también nos contará Marcos. Y el tercer punto es la sustitución esencialmente está basado cuando el problema se utiliza cuando el problema es únicamente de obsolescencia de los PCs, no tanto de los autómatas, que afortunadamente tienen un tiempo de vida bastante superior a lo que son los ordenadores, que se convierten en este caso en el eslabón más débil, lo que es el punto de la cadena que antes tenemos que cambiar, porque con 4 o 5 años un ordenador ya está viejo y empieza a ser complicado el encontrar repuestos. Entonces, cuando tiene 7 o 8 años, el autómata funciona perfectamente, el software habitualmente la planta no necesita ninguna nueva versión de software, ninguna nueva funcionalidad, y por supuesto esto nos implicaría cambios. El actualizar las versiones nunca es tan fácil como darle a instalar el siguiente encima de lo que ya teníamos. Siempre hay que hacer cambios en la programación del autómata o en la programación del SCADA, al menos en alarmas. No suele ser trivial, siempre requiere un trabajo. Entonces hemos encontrado una fórmula para cambiar los ordenadores por ordenadores industriales nuevos y dejar exactamente el mismo software que había antes, creándolo dentro de una máquina virtual. Y eso os lo contaré yo. No sé si ahora o luego. Si ha podido conectarse Marcos, os lo contaré al final de la presentación, y si no, cambiaremos el orden y os lo contaré yo ahora. Carlos, perdona, Marcos sí que está ya conectado. Marcos está, pues entonces, Marcos, bienvenido. Si quieres compartir tu pantalla, todo lo tuyo. que igual ahí casi que compartes tú y él va hablando por encima, os sincronizáis. Vale, pues ¿vale? Cuando Marcos, si me oyes, cuando tú me digas, yo voy pasando transparencias. Buenos días a todos, soy Marcos Artero, estoy al frente de la parte técnica de Nunsis Automatización. Como veis en la pantalla que os ha puesto ahora Carlos, lo que es la automatización de Nunsis la llevamos desde aquí, desde Euroletra. Euroletra es una empresa que se ha integrado en el grupo Nunsis hace algo más de un año. Si me pasas, Carlos, por favor.
¿Pasas a la siguiente diapositiva? Ya estamos. Me vais a permitir 5 minutos que os hable un poquito de lo que hacemos aquí en Orletra y luego ya os explicamos el tema del que va este webinar. Vamos aquí, nosotros, como veis, somos una empresa con más de 30 años en el sector de la automatización. En 30 años hemos estado en diversos sectores industriales. Tenemos aquí en la empresa ahora mismo 22 personas, todas con un perfil eminentemente técnico. Y aquí damos soluciones en todo el tema de ingeniería, de control. Si me pasas, Carlos, disculpar el que tengamos que trabajar así. Como veis en este slide, nos centramos en la parte de todo lo que son soluciones integrales en control industrial. Nosotros estamos desde la ingeniería del proceso, estamos apoyando al cliente, asesorando técnicamente cómo quiere desarrollar esa instalación de control. Participamos en el desarrollo de layouts, esquemas eléctricos, manuales. También estamos colaborando con el cliente en esa evaluación de riesgos, determinar los PLs que tiene que tener ese sistema. Fabricamos aquí en casa los paneles de control, podemos hacer las instalaciones eléctricas. Como veis, damos soluciones completas desde el inicio hasta la fabricación, la programación de los autómatas, comunicaciones industriales son tan importantes hoy en día, proyectos con robótica, colaborativa, antropomorfa. ¿Me pasas, Carlos? Disculpadme. Por supuesto, completamos todo el ciclo del proceso de control con el desarrollo del SCADA, la parte que interactúa con el operario, con los técnicos. Podemos hacer, de hecho, tenemos un SCADA propio, desarrollo propio en Orletra. En estos 33 años nos ha dado para poder generar nuestro propio SCADA. Es un SCADA que la ventaja más importante que tiene es que es a medida del cliente. No tiene licenciamientos, se hace a medida del cliente, ha ido evolucionando, tiene sus propios bloques de control y sobre todo que se hace a medida. Eso no quiere decir que nosotros estamos en el mercado y también tenemos que trabajar con escalas comerciales. Escalas como el WinTC, como Lifis, Windows. Últimamente aquí en la zona donde estamos, entre comillas, somos los implantadores del software del Energy Manager Pro de Siemens, que también está integrándose mucho. Dentro de los sistemas de automatización y control, la sensorización es importantísima. No tiene ningún sentido un proceso de automatización si no hay sensores. Sensores en el mercado hay de todo. Ponemos en la pantalla de Google y encontramos de todo. Hablamos de temperaturas, hablamos de humedad, hablamos de densidad, hablamos de viscosidad, hablamos de sistemas de presión, de pesaje, de niveles, de caudales. Lo importante en la parte de automatización y control no es que haya sensores, sino qué sensores son los que hay que poner en cada sitio, qué tipo de sensor, dónde lo tengo que poner, qué señal me da, qué repetitividad tiene. Eso es lo que desde aquí, desde Nunsi Automatización, valoramos y es lo que integramos dentro de esta parte. Y el producto propio también. Bueno, teníamos en el anterior slide, pues habíamos, ahí está, soluciones personalizadas. Tenemos un producto propio. Con tanto tiempo en estos 30 años, al final también acabar desarrollando equipos propios para poder presentar al mercado. Sistemas de pesaje, tanto dinámico como transformación de transportadoras para convertirlas en pesadoras. Tenemos equipos que miden la humedad en procesos industriales y tenemos máquinas que son capaces de medir en continuo la densidad y la viscosidad en distintos tipos de productos. Si pasamos ya, Carlos ya ha hecho un poco aquí de explicación de lo que hacemos aquí en Orletra. Ya centrándonos en lo que va este webinar, las soluciones de continuidad. Tenemos 10 minutos solo, Marcos. Vale, pues voy a intentar ir rápido. Las soluciones de continuidad, nosotros aquí las hemos puesto en 5. Voy a hablaros rápidamente de las 4 primeras y Carlos volverá luego para hablar de las 5. Si pasamos, Carlos, la primera, habéis hablado de actualización de licencias.
Bueno, esta es posiblemente la más sencilla, o la más obvia. Nos podemos encontrar en situaciones en las que un sistema de control sea totalmente operativo, pero a lo largo del tiempo no hemos ido actualizándolo a nivel de licencias. No nos afecta para nada en el funcionamiento diario, pero nos hemos quedado obsoletos en el licenciamiento. Pues bueno, y no tenemos, como dice ahí, no soportamos comunicaciones y protocolos actuales, porque ni el OPC-UA, a lo mejor, ni el MQTT, los entornos de programación pues están anticuados y sobre todo la seguridad, que no esté soportada. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues bueno, desde actualizar sistemas operativos, puedes pasar un Windows XP a un Windows 10, actualizar los entornos de programación, en TIA Portal, por ejemplo, en Siemens o en Namco también, vas cambiando. O ahora estamos en un proyecto con la suite de Siemens, el del PCS7, donde vamos a subir de la versión 7.1 a la 9.0. La instalación es totalmente operativa, pero se ha quedado obsoleta en licenciamiento. Incluso saltas 2 licenciamientos. Vamos a hacer un salto del 7.1, pasó al 8.0 y ahora vamos a ir al 9.0. Sin tocar nada de la aplicación, pero lo actualizamos. En la siguiente slide es actualizar comunicaciones. Lo podríamos integrar, este punto, el 2 y el siguiente podrían ir juntos, pero esto es curioso, me gustaría que lo vierais en la foto de la derecha. Aquí nos dimos una situación en la que tenemos un hardware que no es totalmente obsoleto, pero teníamos unas comunicaciones que sí lo eran. Estábamos comunicando, si veis en la foto de arriba, estábamos comunicando en 232 con un SCADA, y lo que le dimos a este sistema es darle conectividad. Añadimos una carta de Ethernet. En este caso también se cambió la CPU, pero se mantuvo todo el hardware. Le dimos una carta de Ethernet al autómata y conseguimos, por supuesto, aumentar toda la cantidad de información y en velocidad. Nos pudimos conectar con capas superiores. Le dimos capacidad de teleasistencia a este autómata y mantuvimos todo el hardware y simplemente actualizamos las comunicaciones. Y incluso abajo, en la foto de abajo, hay un circulito. Si veis, el autómata estaba completo, no tenía más capacidad de ampliación, y con al hacer el cambio de CPU nos permitió dotarlo de una maestra de bus de campo, de Profibus, que nos permitió, en otro cuadro que había más sitio, añadir periferia para tener más capacidad entre las salidas. En el siguiente slide, esta es una solución que se da bastante a menudo, que nos encontramos en la situación de donde veníamos, pero además el hardware sí que está obsoleto. Si necesitamos cambiar comunicaciones, necesitamos actualizar los protocolos, pero con el hardware que tenemos es imposible. Entonces aquí lo que solemos hacer es actualizamos el hardware y si no requiere un cambio de software, migramos el software actual a ese hardware. Si pasamos al siguiente slide, hay unos ejemplos. Es muy visual este slide, donde se puede ver lo que estaba comentando. En la parte de arriba tenemos las situaciones antes de hacer la intervención y en la parte de abajo cómo quedaron después. Si vamos a la foto de la izquierda, ahí teníamos una situación en la que es un sistema de control que está partido, son dos cuadros en uno, pero cogimos la mitad de ese cuadro y actualizamos. Teníamos ahí un CQM1 de Onron, que es un autómata que ha dado mucho de sí, pero ahora mismo está descatalogado. Pero lo que hicimos es cambiar el autómata a la versión siguiente, a la que la sustituye, que es el CJ2. Migramos el programa se quedó igual, y en esta intervención además aprovechamos y cambiamos los variadores de frecuencia que había, que en este caso eran de Fuji, no tenían la comunicación adecuada, los cambiamos y los conectamos con un puerto al autómata. Además, en esta intervención el cliente consiguió tener los repuestos para el otro, sacó un CQM completo para el otro sistema y todos los variables. En el panel del medio es algo muy similar, en la foto del medio, un autómata Siemens S5, descatalogado hace ya muchísimo tiempo, donde se migró al S7 y se le dotaron de comunicaciones de Ethernet. Y en la parte derecha, incluso, también una situación curiosa, son salas de control, son sistemas informáticos, como veis, pues con sus años, pero están funcionando. Pues ahí hicimos un cambio tanto del hardware informático como hasta del mobiliario, que lo
pusimos industrial con sus aires acondicionados, los equipos informáticos están en las patas de esas mesas. Y el hardware prácticamente, el software prácticamente se quedó tal cual estaba, con alguna pequeña modificación. Y vamos a la última opción, antes de darle paso otra vez a Carlos. Si te queda un minuto. Vale, pues te lo digo rápido. Pues esta sería la opción en la que, además de cambiar el hardware, el software también se tiene que cambiar. Porque no puede correr el software con el hardware que teníamos, un software muy obsoleto, porque necesitamos darle a conectividad con las capas superiores, porque necesitamos que el software sea más funcional. Pues pásame a la otra, por favor, Carlos, que me gustaría esta pantalla. Me gustaría que vierais un detalle solamente. En la parte izquierda tenemos pantallazos de aplicaciones software pues, bueno, más antiguas, totalmente funcionales. Y en la parte derecha tenéis su transformación a día de hoy. Fijaros la cantidad de información que podemos estar viendo en la parte derecha con la cantidad de información que vemos en tiempo real en la parte izquierda. Es lo que más podemos ver que cambia. Es decir, la cantidad de información en tiempo real con los nuevos software, las nuevas comunicaciones, podemos manejar muchísima información, tanto visual como almacenar, sobre todo pensando en la capacidad de que estos sistemas puedan estar reportando información a capas superiores, sistemas MES, donde necesitamos KPIs, OEs, pues todo eso con las actualizaciones de software es algo que obviamente se consigue de forma rápida. Y disculpa si te he quitado tiempo, Carlos. ¿Puedo dar paso a ti? Nada, sin problema, sin problema. Un poco accidentado todo esto. Vale, pues y nos queda la última de las opciones que, como os decía, la enfocamos cuando básicamente los autómatas no son obsoletos y donde solamente el problema lo tenemos con los ordenadores, los PCs en los que se ejecutan los SCADA, los HMIs o los OPCs, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en esta opción? Pues lo que hacemos es algo un poco menos intrusivo. Lo convertimos en máquinas virtuales y cambiamos esos PCs obsoletos, los cambiamos por PCs industriales nuevos. En este caso es un panel PC, pero puede ser de todo tipo. Y esto además nos ofrece una serie de valores añadidos muy interesantes. Una vez ya los tenemos en máquinas virtuales, ya nunca más vamos a depender del hardware. Por lo tanto, nos permiten, en algunos casos, incluso instalar las máquinas, dependiendo de las comunicaciones que tengan, en entornos de alta disponibilidad. Podemos convertir varios puestos de operación, los podemos convertir y llevarlos a casi todas las empresas. Tienen una infraestructura de servidores y cabina de almacenamiento con máquinas virtuales. Pues en algunos casos los podemos llevar a esa misma infraestructura, por supuesto, creando las redes las VLAN apropiadas, ¿vale? Y si no, en otras lo que hemos hecho ha sido crear una sala técnica o un rack con este equipamiento donde se ejecutan las máquinas virtuales. En otros casos no se pueden, porque tienen comunicaciones, tienen tarjetas específicas que tenemos que trasladar a los nuevos ordenadores y entonces no podemos irnos a un entorno de alta disponibilidad, pero sí que es mucho más fácil crear un plan de contingencia que nos dé una respuesta rápida ante una posible avería. Podemos tener varios ordenadores con máquinas virtuales y no tienen por qué tener solo una máquina virtual, pueden tener las máquinas de 3, 4, 10 puestos y simplemente lo coges, lo enchufas, arrancas la máquina y en 10 minutos está todo funcionando otra vez. No es una parada, dependiendo de las instalaciones, hay líneas que pueden tener una parada de 10 minutos y no es un problema importante. Y hay otras que no, entonces pues ahí hacemos los cambios que sea necesario para ir a alta disponibilidad, ¿vale? Además, al ser ordenadores nuevos, pues ya tenemos la posibilidad de incrementar las comunicaciones, igual que hemos dicho antes, para poder sacar los datos para otros sistemas. Y, por supuesto, un ordenador como el de la foto, un ordenador viejo como el de la foto, no sé quién se atreve a poner un elemento de seguridad, un endpoint o un simple antivirus, porque a mí me daría mucho miedo. Entonces, en los ordenadores nuevos ya sí que podemos hacerlo. Y un dato muy a tener en cuenta, y esto lo hemos valorado, es al menos el 50% más económico que cualquier otra solución que implique actualización de licencias. Al menos. En muchos casos es hasta un séptimo del coste de la solución
que pueda darnos el fabricante original. Esto es un dato muy a tener en cuenta, que si queréis en algún proyecto, pues os hacemos una valoración. ¿Cómo hacemos esto de la virtualización? Bueno, esto es algo que en el mundo de sistemas es muy habitual. Se cogen los equipos fuente y se convierten con varias aplicaciones porque no hay una sola y no hay una que funcione en todos los casos. Se convierten a máquina virtual y se ejecutan en el nuevo hardware. Y este sería el esquema de múltiples máquinas virtuales trabajando en la parte de abajo. No sé si veis mi ratón. Estoy señalando los 3 rectángulos negros que simulan ser servidores y por debajo 2 sistemas de almacenamiento, de forma que todo esté redundado y si cae cualquier servidor, las máquinas virtuales siguen ejecutándose sin ninguna interrupción. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo con todos estos sistemas? Usemos el que usemos. Pues estamos eliminando los problemas de obsolescencia, de compatibilidad de comunicaciones y estamos introduciendo elementos de seguridad, de disponibilidad y las nuevas funcionalidades que deseamos, que hemos dicho en la primera transparencia. Dotarlos de comunicaciones con sistemas de Industria 4.0. Y creo que solo me he pasado 1 minuto, así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y disculpad porque haya ido tan atropellado y tan rápido. ¿Alguna pregunta? No sé si por aquí lo puedo ver por el chat. Sergio. Sí, Carlos, pues de momento no se ha animado nadie, pero ahora es el momento. O sea que si queréis dejarnos una pregunta por chat, os la contestan en tiempo real. O sea que si queréis dejamos nada, pues es 1 minutillo y si no, pues nada, finalizamos el webinar. Mira, Carlos, sí que te preguntan. Sí, lo estoy viendo. Antonio Grau. ¿Cómo mirarías un software HMI? Bueno, pues si solamente tenemos el problema con el HMI, lo primero es verlo y saber si hay posibilidad de hacer una actualización por parte del fabricante original, si existe, y si no, podemos hacerlo con una virtualización, que lo hemos hecho muchísimas veces. Convertimos esa máquina virtual y cambiamos el hardware cuando ese es el problema. Pues cuando el problema es que necesitamos nuevas funcionalidades, en otro escenario en el que necesitamos nuevas funcionalidades en el puesto de operación y no contamos con o no nos las ofrece la siguiente versión de la ingeniería del fabricante original, pues entonces tenemos la opción de cambiar a nuestro propio software, como ha dicho Marcos antes. Tenemos siguiente pregunta, Juan Antonio Gómez. ¿Hacéis desarrollos de programación a medida? Esta sería para Marcos, pero la respondo yo por ir rápido. Sí, por supuesto que los hacemos. Además, el software que tenemos en Euroletra es nuestro. Por lo tanto, tenemos todo el código y no es necesario partir de cero en la mayor parte de los proyectos. No es un paquete cerrado como pueda ser de cualquier fabricante, como un WinCC o cualquier otro. Es uno nuestro y lo modificamos lo que haga falta o incluso partimos de cero si es necesario. Perdón, decía luego en escala. Pues sí, mira, más fácil, lo he respondido todo. Eso es lo que hacemos. La licencia sería vuestra. Bueno, el tema de las licencias, cuando son nuestras, somos muy versátiles. Hacemos proyectos de todo tipo. No solemos venderlo como licencias del resto de ingeniería. Somos mucho más económicos. Somos mucho más baratos y a veces incluso si el proyecto tiene envergadura, un proyecto donde hay hardware por el medio, las hemos puesto a perpetuidad e incluso con evolutivos. ¿Alguna otra pregunta? Hemos tenido problemas con otros fabricantes que con el tiempo no hemos podido acceder al software. Es normal, es lo lógico. Juan Antonio, esto es lo habitual que nos encontramos. Las licencias
Las aplicaciones de SCADA son cerradas, están compiladas, tenéis un ejecutable y no tenéis licencia, no tenéis permiso para acceder al código fuente. Nosotros lo tenemos porque es nuestro, por lo tanto no hay ningún problema. En cualquier momento podemos hacer las modificaciones o actualizaciones que sean necesarias. José Luis Taplana pregunta, ¿el software de virtualización requiere licencias? Bueno, trabajamos en dos modalidades. Por tiempo no os lo he podido explicar con todo detalle, pero sí que tenemos uno que requiere licencia y otro que no, dependiendo de la instalación. Algunas veces utilizamos VMware Workstation, que sí que requiere licencia, y otras veces usamos la versión de servidor de VMware, SAPC, que puede ir con licencia o sin licencia en instalaciones standalone. Instalaciones únicas no necesitamos la licencia para hacer que funcione. Y si el cliente quiere, porque tiene una red más grande con otras licencias, pues tiene muchas más funcionalidades. Pero para lo que nosotros necesitamos, para sustituir un puesto, el coste de la licencia realmente es muy pequeñito. No sé si el VMware Workstation está en 200 y pico euros o más o menos en ese entorno. No es el coste grande en el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti, Juan Antonio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? O si no, pues si queréis lo damos por concluido y aquí tenéis tanto mi correo como el de Marcos y incluso el teléfono móvil y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta ya particular que nos queráis hacer.